Bienvenidas y bienvenidos a las sesiones del taller de fortalecimiento. En esta primera sesión, el primer concepto que queremos aclarar, muchos de ustedes llevan trabajando mucho tiempo en cambio climático, la mayoría tienen claros estos conceptos, pero lo que queremos es nivelar y estar todos a hablar el mismo lenguaje para que podamos trabajar y seguir trabajando en la formulación del proyecto SUMA. Entonces, hay dos conceptos fundamentales relacionados con cambio climático que vale la pena aclarar y tener muy presentes, que son la mitigación y la adaptación, los dos circulitos que ustedes están viendo en la parte izquierda de la pantalla. La mitigación básicamente se centra en reducir emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático. Y el otro concepto fundamental, que es el más importante que vamos a trabajar a lo largo del proyecto SUMA, es la adaptación. La adaptación aborda los impactos de ese cambio climático que está causado por los gases de efecto invernadero. En ese sentido, los iconos que están viendo en la parte superior son ejemplos de algunas aproximaciones importantes a la mitigación, y los de abajo son algunos ejemplos que hablan de qué se hace en adaptación para aclarar el concepto. Y básicamente pensemos la adaptación como anticiparnos a esos impactos, a esos efectos adversos, y prevenirlos o minimizarlos. Entonces, la presentación de hoy va a estar centrada en esas posibles medidas, acciones y los medios que tenemos para prevenir o minimizar ese daño. Y entonces acá hay unos ejemplos, centrándonos en el de adaptación, pues vamos a ver unas cosas que tienen que ver con las ciudades y con la protección de los elementos expuestos, no solo estructuras e infraestructuras, sino también la población, los bienes, la economía. Vamos a ver temas que se relacionan con las soluciones basadas en la naturaleza, de las que ustedes recuerdan en la primera sesión del taller vimos todo un capítulo con Fernando Remolina. Vamos a ver unas cosas que tienen que ver con la producción rural, con qué pasa en nuestras áreas rurales y en todo nuestro territorio, y cómo eso también impacta en las ciudades y cómo impacta a las comunidades rurales. También vamos a ver, también hay otros ejemplos como los de salud, prevención en salud, que no vamos a ver en mucho detalle en esta presentación, y los temas de reducción del riesgo, que se relacionan mucho con la presentación de riesgo cambio climático que vimos en la primera sesión. Entonces, clarísimo, la mitigación tiene que ver con las causas, la adaptación tiene que ver con cómo nos enfrentamos a los impactos y cómo estamos preparados para esos impactos. Vale. En ese sentido, el proyecto SUMA, como está planteado, pero en general la resiliencia urbana y territorial se compone de tres pilares importantes que estamos viendo en el triángulo del lado izquierdo. Entonces tenemos riesgo climático, y esto es también para vincular con la primera parte de la sesión 1, ecosistemas y biodiversidad, que fue la segunda parte de la sesión 1, y ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que fue la tercera parte que vimos la vez pasada. Y entonces ahora vamos a ver cómo todas estas cosas unidas nos permitan hablar de adaptación y resiliencia urbana en los territorios. En ese sentido, también es importante introducir este concepto, y es que la adaptación es un proceso continuo y continuará siendo un proceso continuo hasta que pasen estas cosas que están enumeradas en las viñetas. Entonces, en la gráfica que estamos viendo, ustedes ven las observaciones del clima más o menos hasta el año 2005 en esta gráfica, y cómo esas se vuelven unos escenarios. Estos RCPs en estas líneas que estamos viendo acá son unos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2100. Como ustedes ven, a partir del año 2040, la dispersión de esas líneas se va haciendo muchísimo más amplia, lo cual nos implica que a medida que vayamos sabiendo en el tiempo cómo se va a comportar esas emisiones, pues vamos a tener que saber para qué escenario nos estamos adaptando. Entonces, cuando planeamos las medidas de mitigación, de adaptación, miramos esos escenarios, pero a su vez
tenemos que ir viendo las medidas de mitigación y de adaptación que vamos implementando, qué impacto tienen en nuestro territorio, de manera tal que no solo nos acomodamos a esos escenarios de emisiones, sino nos acomodamos a cómo la adaptación va surgiendo y cómo se va consolidando en nuestro territorio. Entonces, el monitoreo de ambas cosas, tanto el clima futuro y las proyecciones y lo que vamos logrando como planeta en reducir esas emisiones versus lo que vamos logrando en nuestro propio territorio, nos van a dar el marco para continuar la adaptación, y esta línea de tiempo que coincide con estos años que se están mostrando acá, pues lo que muestra es que esa evaluación tiene que ser continua y que tenemos que seguir trabajándola. Esta diapositiva que les estoy mostrando lo que busca es mostrarles que hay muchas plataformas y fuentes disponibles en el mundo, pero también en Colombia y en América Latina, para que les sirvan para establecer cuáles son las medidas, para identificarlas, para priorizarlas, para ver ejemplos de otras partes del mundo. Entonces, cada uno de estos, no lo voy a hacer en este momento, es un enlace. Cuando nosotros las compartimos, ven que aparece la manito, es un enlace a las páginas web de todos estos recursos, que básicamente es como la biblioteca que les estamos entregando, de donde pueden ver ejemplos de adaptación al cambio climático. Y quiero resaltar en particular estos que tenemos al centro, que son del Fondo Verde del Clima. Los ejemplos del Fondo Verde del Clima, es muy importante que ustedes se familiaricen con los proyectos y el portafolio de proyectos que tiene el fondo, porque puede haber proyectos similares a los que se estén planteando, puede darles una idea de las medidas, puede darles una idea de cómo llegaron a definir cuáles son esas medidas, cómo las priorizaron, y las publicaciones y documentos que van a ser estructurales en no solo identificar, definir las medidas, pero tal vez dan insumos en las diferentes fases del proyecto. Recordemos que el proyecto Suma ahora estamos en la fase de formulación, pero vamos a tener unas fases posteriores de una formulación mucho más detallada, de diseño de las medidas, de implementación de las medidas, y eso nos implica pues también ir conociendo esas fases a medida que avanzamos todos como conjunto en el proyecto Suma. Entonces les dejo esta mini biblioteca de medidas para que la puedan trabajar. Ahora, ¿cómo llega uno a identificar las medidas, o cuáles pueden ser los posibles puntos de partida para definir, para identificar cuáles son esas medidas de adaptación que pueden ser aplicables al territorio? Entonces, una aproximación puede ser por línea estratégica, puede ser porque mi ciudad tiene un frente fluvial o marítimo que entiendo va a tener un impacto, ya está teniendo el impacto del cambio climático, y por tanto desde ahí empiezo a pensar mi ciudad y mi territorio. Puede ser porque tengo temas de producción rural sostenible. El cambio climático está teniendo un impacto en mis comunidades rurales y en mi economía rural, y quiero entender un poco cómo el clima me está afectando, entonces parto desde ahí. Y acá les pongo otros ejemplos de otras aproximaciones por línea estratégica. No me voy a detener en cada una para no hacerlo demasiado largo. Otra aproximación puede ser por amenaza o riesgo climático. Entonces, más bien, por ejemplo, entonces empiezo a pensar mi identificación de medidas desde, bueno, ¿qué pasa con los procesos de inundación o de avenidas torrenciales en mi ciudad? Entonces, a partir de ese fenómeno empiezo a identificar medidas y empiezo a probar posibles soluciones al caso climático, al problema al que me estoy enfrentando. O tengo un tema de variabilidad climática que me da eventos extremos en los que tengo mucha sequía en algunos momentos e inundación en otros momentos en los años en mis áreas rurales, y eso me implica otros problemas. Otra aproximación importantísima es por escala de intervención-impacto. Entonces, si bien estos fenómenos yo los estoy pensando desde mi territorio y cómo tengo ese impacto, tengo que empezar a pensar, bueno, esto es un tema que solo se soluciona aquí localmente, es un tema que tiene que ver con el municipio entero, es un tema que tiene que ver con la cuenca en la que me encuentro, porque estamos muy asociados a fenómenos hidroclimatológicos, y como el clima, por tanto, tiene impacto en esas variables climáticas, y esas variables climáticas a su vez se vuelven
la manifestación del cambio climático en el territorio, o es un tema de macrocuenca, y esto es importantísimo en particular para Suma, porque lo que pasa aguas arriba, a lo largo del río, por supuesto, tiene un impacto lo que va pasando en nuestras 11 ciudades emblemáticas a medida que nos acercamos al mar. Entonces, la recomendación acá y un poco la lección más importante para aprender es que independientemente que empecemos por que el punto de partida sea una línea estratégica, sea una amenaza o riesgo climático, o sea la escala de intervención, es importantísimo que siempre se tengan en cuenta al menos estas tres, pero se pueden tener otros puntos de partida en cuenta para identificar esas medidas. Y acá quiero introducir tres conceptos rápidamente que son importantes para el cambio climático en Colombia, que están asociados a los estudios básicos de riesgo, de los estudios detallados de riesgo que se hacen para los planes de ordenamiento territorial en Colombia y que informan, cuando tienen incorporado el cambio climático, informan de una manera importantísima, se vuelve nuestra base de conocimiento para definir las medidas en el territorio. Las áreas en condición de amenaza, que son áreas que están con amenaza media y alta, pero que no han sido ocupadas. Podríamos estar hablando de estas áreas en este ejemplo, en este mapa, por ejemplo. Las áreas en condición de riesgo, que también son media o alta, pero tienen elementos expuestos. Un buen ejemplo es esta, porque la amenaza entró a la ciudad y al estar en la ciudad, pues aquí hay personas, hay bienes, hay infraestructura que son elementos expuestos. Y el concepto de áreas de riesgo no mitigable. ¿Por qué es importante este concepto? Porque puede que la mayoría de estas áreas que están cayendo dentro del rojo y naranja, para ponerlo muy fácil, en la amenaza alta y media, acá se llama peligro porque esto era en Perú, ya le dicen peligro a las amenazas, pues no son mitigables. Entonces eso implica que necesariamente tenemos que hacer unos procesos de reasentamiento. Vale. ¿Para qué son las medidas de adaptación y para qué sirven? Sirven para intervenir sobre los componentes del riesgo climático. Habíamos dicho en la primera parte de la primera sesión que el riesgo climático se compone de amenazas, exposición, vulnerabilidad, y todo eso compone el riesgo. Entonces, las medidas pues o reducen la amenaza o minimizan, incluso eliminan la exposición, reducen la vulnerabilidad o aumentan la capacidad adaptativa y por tanto reducen el riesgo. Adicionalmente pueden generar cobeneficios, lo cual es muy importante porque, como les decía, al unir esos tres pilares, pues seguramente estamos generando otros beneficios en el territorio que es importante tener en cuenta y que nos ayuda mucho a planificar cómo implementar. Fíjense que tenemos estas tres azules y todas llegan a la adaptación, pero en la base tenemos un tema que se llama los mecanismos habilitantes. Si bien los mecanismos habilitantes no son medidas que hacen estas cosas, sí son medios que nos permiten el desarrollo de estas otras medidas. En este caso es importantísimo que entiendan que las medidas de adaptación son estas intervenciones, pero que los mecanismos habilitantes son acciones y son medios que permiten hacer las otras. Vale. Y acá entonces vamos a saltar a una serie de diapositivas en las que vamos a mostrar unos ejemplos que lo que buscan es construir un universo de las medidas de adaptación. Y esto es importante en el sentido que nos puede servir como un pequeño directorio, una primera aproximación a la definición de esas medidas. Voy a empezar por el urbanismo sostenible. Normalmente yo empiezo a mostrar el universo de medidas desde la escala más grande hasta la más pequeña, pero como estamos en sostenibilidad urbana del Magdalena, voy a empezar por este tema urbano. Entonces, aquí es importante lo que está en negrilla, y voy a empezar por el modelo territorial resiliente. El modelo territorial resiliente quiere decir que cuando nosotros hacemos la planificación de un territorio, cuando nosotros hacemos intervenciones en un territorio, debemos buscar que ese desarrollo sea en áreas seguras, es decir, que evitemos que haya nuevos elementos expuestos. Es importantísimo que tengamos un esquema entonces de ordenamiento metropolitano y regional y pensemos en la cuenca. Es importante que tengamos bordes urbanos seguros,
que el uso del suelo rural sea sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que esté dentro de la capacidad agrológica, que esté de acuerdo con la disponibilidad del agua. Y les agregué un punto importante aquí: incorporación del cambio climático al patrimonio. En particular, en suma, esto aplica a Barranquilla, a Honda, y Monpós, por sus centros históricos declarados, pero todas las ciudades tienen algunos valores patrimoniales que es importante salvaguardar. Otros temas importantísimos a esta escala de urbanismo sostenible: el tema de acotamiento de rondas hídricas, no solo los 30 metros tradicionales que hemos usado en Colombia, sino los criterios hidrológicos con cambio climático y ecosistémicos, porque las soluciones basadas en la naturaleza o la adaptación basada en ecosistemas puede estar muy relacionada con ese acotamiento de las rondas. El tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y cómo se comportan estos en relación con el drenaje natural, pero también con la posible irrigación de áreas rurales. Cómo el patrón de las ciudades actuales es muy impermeable y no permite un buen manejo de las correntías. Entonces, cómo volvemos las ciudades más permeables. Y finalmente, cómo usamos el espacio público para la adaptación. Ustedes ven que ahí listamos varias formas de hacerlo. Nos bajamos de escala porque seguimos después del urbanismo sostenible sobre la construcción sostenible. ¿Cómo adaptamos el sitio? Entonces, primero, que esté localizado fuera de áreas de condición de riesgo o amenaza, o que estén mitigadas. ¿Cómo manejamos la escorrentía con drenajes ecológicos? ¿Cómo la arborización y la vegetación y el paisajismo en general nos permiten controlar la erosión, prevenir la erosión, manejar el arrastre de sedimentos, mejorar la infiltración y regular la temperatura? Esto, ven ustedes, está relacionado pues con varias amenazas. Aquí estamos hablando de inundación, estamos hablando de horas de calor, estamos hablando de manejo del agua, pero estas son ya medidas de cómo es el sitio cuando se hace la planificación de los proyectos urbanísticos. Y no me voy a detener mucho en el edificio porque probablemente es una escala que está lejos del proyecto Suma, pero son medidas importantes. El reforzamiento estructural, cómo se manejan las cubiertas, cómo se manejan las fachadas, cómo es la relación del edificio con el sol en la orientación, pero también en el control solar, en elementos de fachada. Cómo se trabaja el suelo. Hablábamos de no es tan buena la impermeabilidad, entonces cómo lo adaptamos. Sistemas urbanos adaptados, esto ya es muchísimo más en detalle, pero también hay temas como seguros, que tienen que ver más con la vulnerabilidad de los hogares o de las empresas que están en esos edificios. Mitigación del riesgo climático. ¿Se acuerdan esa flor pentágono que tenían todas las áreas? Entonces, otra área es mitigación del riesgo climático. Esta diapositiva está un poco amenaza céntrica. Faltan aquí enfatizar mucho más los temas de vulnerabilidad, pero voy a enfatizar 4 puntos fundamentales. La primera es cómo recuperamos e intervenimos los cuerpos de agua. Ven ustedes que les ponemos aquí varias opciones, algunas incluso ven ustedes que hay una combinación de soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en ecosistemas, con otras que tienen que ver con medidas estructurales y con infraestructura gris. Esto es para llamar la atención sobre un punto importante, y es que si bien estamos viendo estos capítulos de posibles medidas o posibles aproximaciones a las medidas, cuando hacemos los proyectos al final debemos considerarlas todas y funcionar todas conjuntas. Otro tema fundamental en riesgo climático es cómo manejamos los caudales de escorrentía y la estabilización de los suelos. Lo veíamos en la diapositiva anterior en el nivel del lote, del predio, del proyecto urbanístico, pero a nivel de ciudad, las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, nos permiten manejar las planicies inundables, nos permiten tener canales, nos permiten recolectar el agua lluvia, planear drenajes o acumular caudales, pero a su vez cómo combinamos eso con la naturaleza, que son muchos de los ejemplos que estamos mirando. Pues ven ustedes que son más de infraestructura gris, pero hay otros que se relacionan más entre infraestructura gris e infraestructura verde. Otro tema fundamental: el abastecimiento de agua adaptado al clima. Se relaciona mucho con sequía, con déficit hídrico, y cómo pues es uno de los impactos importantísimos del cambio climático, nos afecta en el abastecimiento de agua y cómo lo podemos trabajar.
Y un tema que no tiene relación con intervenciones específicas tan fuertes en el territorio como estas, pero que es importantísimo para reducir la vulnerabilidad, reducir al menos temporalmente los elementos expuestos y finalmente cuando hay áreas de riesgo no mitigable, intervenir las áreas liberadas, por ejemplo. Luego nos pasamos a recursos naturales y biodiversidad. Creo que ya me quedan 5 minutos, no quedan muchas diapositivas, vamos a seguir un poco más rápido. Ustedes ven que estas flechas lo que nos están indicando es en el territorio puede haber múltiples medidas aplicadas al mismo tiempo y esta particular de recursos naturales y biodiversidad se relaciona con lo que nos estaba mostrando Fernando en la sesión pasada, pero hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con medios de implementación como ordenamientos de la cuenca o marinos costeros o forestales que nos permiten incorporar algunas medidas. Hay unos más específicos como restauración de ecosistemas estratégicos o la definición de parques naturales, áreas de amortiguación, estructuras flotantes que permiten proveer nuevos hábitats o incluso algunos que están relacionados con temas productivos como estos arrecifes y espolones de ostras que a su vez tienen impacto en la resiliencia, por ejemplo, para la erosión costera. Entonces es importantísimo aquí ver cómo ya se empiezan a combinar todas las áreas y todas las aproximaciones que estábamos mostrando al comienzo en ese pentágono. Otro tema fundamental es la producción rural sostenible y es, claro, nos enfocamos al principio en la ciudad y al final estamos hablando de sostenibilidad urbana, pero muchas de las intervenciones no se hacen en la ciudad propiamente, sino se hacen en la cuenca o se hacen en el territorio rural, pero a su vez el territorio rural mismo requiere unas medidas de adaptación para las poblaciones y para los recursos que están en estas áreas. Entonces, un tema importantísimo que habíamos mencionado en el modelo territorial, que claramente tiene que ver con la planificación de esas áreas, es la producción dentro de la capacidad agrológica y en relación con la disponibilidad de agua, las prácticas agropecuarias tradicionales, siempre y cuando sean sostenibles y permitan la adaptación al cambio climático, la eficiencia en el uso de recursos, vemos en este esquema de básicamente un corte de la cuenca, cómo se pueden diversificar los esquemas productivos, cómo cercas vivas, relictos, bosques permiten conectividad, pero también permiten conectividad ecológica, pero también la conectividad hidrológica, y entonces cómo todos estos temas rurales también suman y también se unen. Y finalmente, ¿se acuerdan ustedes que en ese pentágono, Flor, que hablábamos de resiliencia urbana, producción rural sostenible, mitigación del riesgo, recursos naturales que acabamos de ver, a la base teníamos los mecanismos habilitantes? Aquí repetimos la definición de qué son esos mecanismos habilitantes, que básicamente son acciones y medios que permiten el desarrollo de las medidas. Entonces, todas las que vimos anteriormente necesitan apoyo y desarrollo de todas estas para poderse dar. En ese sentido, una de las cosas más importantes y para el proyecto Suma es muy relevante es cómo se incorpora en la planificación tanto el cambio climático, del ordenamiento ambiental, de la gestión del riesgo, del ordenamiento territorial e incluso en la planificación del desarrollo, cada uno de los temas que nos permiten poner el escenario y poner la base para que se lleven a cabo esas medidas. ¿Cuáles son ejemplos de mecanismos habilitantes y cuáles son ejemplos de acciones que no son medidas, pero que aportan al cambio climático? Entonces, les hablaba de la planificación, pero también hay otros que son guías para infraestructura y estructuras seguras y adaptadas, o en general guías que transmitan el conocimiento y que permitan que las personas, tanto en el sector privado como en el sector público, puedan implementar las medidas. Acá hay un ejemplo muy bonito que les puse en la biblioteca, es un ejemplo de Puerto Rico en el que se muestra cómo las personas en el sector privado, en su propio edificio, en su propio predio, pero también en comunidades, pueden implementar medidas de adaptación.
De otro lado, ese es el lado pequeño de comunidades y el sector privado como la escala pequeña, pero en la escala grande, por ejemplo, como todos los temas de gobernanza y gobernabilidad, participación ciudadana, difusión del conocimiento, permiten también la adaptación y permiten que esos ciclos de evaluación se den y que puedan ser medidas que las personas puedan apropiarse. Y en gestión y financiación vamos a ver todo un tema, esa alarma me dice que ya debo estar cerrando y ya casi vamos a cerrar. En temas de gestión y financiación vamos a ver en la tercera parte de esta sesión, les pongo unos ejemplos acá, aprovechamientos urbanísticos, desarrollo de incentivos, subsidios de asistencia técnica privados, pero también el desarrollo de líneas de financiamiento y otros aspectos que vamos a ver en gestión y financiación son importantísimos para llevar a cabo esto. Entonces, último tema con esto, como la mayoría de las 11 ciudades emblemáticas están en la revisión de sus planes de ordenamiento territorial, tenemos la oportunidad de incorporar la adaptación en todos estos componentes del POT para cruzar todas estas áreas. Tenemos la oportunidad, si tenemos más información de cuando se actualicen los POMCAS, ponerlo, de incorporar nuevos temas que descubramos en las determinantes ambientales y para los territorios que están en actualización de sus PIC, otros los tienen mucho más recientes, entonces no los van a actualizar en el corto plazo, pero los que los van a actualizar, tenemos la oportunidad de incorporar esto en los instrumentos de planificación. Para cerrar, les voy a mostrar que en la presentación tenemos unos criterios y un ejemplo de matriz multicriterio para calificar y ponderar las medidas. Acá hay un ejemplo de medidas y acá simplemente les estoy poniendo la fórmula. Acá ven ustedes las ponderaciones y acá les estamos explicando los criterios. No me voy a detener porque ya vamos a cerrar. Y quería mostrarles rápidamente un ejemplo en el Caño Pacifueres en Sucre, en el que básicamente para enfatizar que cuando ya se formulan los proyectos, pues puede haber soluciones basadas en ecosistemas, temas de modos de vida, temas de mitigación del riesgo ya con obras de ingeniería asociadas a la restauración de esos ecosistemas y puede haber temas de biodiversidad en una. Y finalmente, en línea con lo que estamos mostrando de la planificación, el caso del POT de Montería nos muestra cómo la estructura ecológica principal y complementaria, los temas de amenaza y riesgo y los temas de los sistemas urbanos, por ejemplo, este desarrollo urbano sostenible, y los temas de definición del uso y ocupación del suelo rural, se complementan para establecer una plataforma e incorporar medidas de adaptación en los planes.